Buenas tardes, teacher. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Entonces, por favor, vamos Buenas a tardes, cámaras teacher. todos, por favor. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo gráfica. Vamos a colocar como topic gráfica, posición, contratiempo. Posición contra tiempo. De lado, si Nicole, por favor, enciendan cámara. Brenda también. Listo. Entonces, mixtas no. Ustedes no. Como chismes vamos a colocar. Aplicar los conceptos de velocidad y rapidez media. Aplicar los conceptos de velocidad y rapidez media en la gráfica. En la gráfica. Skill. Realizar el análisis. Realizar el análisis a la gráfica posición versus tiempo. Bien, entonces les comento, a ver, les pregunto, ¿cómo les fue en el parcial de ayer? Pues a la mayoría les fue bien. Súper bien, teacher. Bien. Lo mismo que se preguntaron los ejercicios, tampoco era tampoco. No eran tan complejos. Se utilizaron las mismas fórmulas que hemos visto. Algunos me inventaron nuevas fórmulas. Me va a tocar comprobarlas después, a ver si existen o no. Porque tal vez le diga una cosa y, uy, pero me inventaron una nueva fórmula en pleno parcial. Ahí las recomendaciones ya se los hice a cada uno. Una muy importante, 2 minutos son 120 segundos y 1 kilómetro son 1000 metros. Porque se nos olvidaron esas dos cositas. Sí, increíble que se nos olvide eso. Con respecto a las gráficas, por ahí alguien me mencionó, no voy a mencionar acá, ¿quién fue? Yo, ¿cómo hago el segundo punto? Completo. Yo, ¿cómo hago el segundo punto? Pues esa persona se nota que no asistió a mis clases de la semana pasada. Andrés Rodríguez y Lina van a encender cámara, por favor. Entonces, eso es lo que me sugieren, que no han asistido a clase. Ni siquiera se han tomado la molestia de tomar nota con los videos. Te lo estoy dejando a diario. Apenas se publica, apenas termine la grabación, los convierto y los dejo en publicados. Entonces, tampoco estamos haciendo esa tarea.
Pues bueno, ya cada quien les hice las sugerencias, que es lo que debe hacer. Para hoy era el máximo plazo para que me entregaran los 2 puntos, los 10 puntos completos, no eran ni al 7 ni al 8, eran los 10 puntos del taller que se había dejado hace como 2 semanas, para que después vuelva y diga, el profe está dejando mucha actividad o de forma seguida. Hace 2 semanas dejé ese taller. Algunas personas me lo entregaron casi al día o a los 2 días. Bien por ellos. Pero hoy es la fecha que no han entregado. Pues como unos 6 o 7 personas no han entregado eso. ¿Sí? Y lo mismo va para las gráficas. Hicimos el taller del viernes, lo hicimos casi en clase. Y pues no han entregado tampoco eso. Listo. Qué pena, ¿ya calificaste los parciales? ¿A usted le llegó? Sí, el parcial ya se lo califique, la nota está en el modo. Entonces, yo todo lo califico sobre 10. Todos los parciales los estoy calificando sobre 10. Entonces, si sacó, no sé, 1 sobre 10, pues ahí ya sabrá cuánto. Conocimiento de las anotaciones, yo les estoy escribiendo ahora sí en forma, cuáles son las fallas y cuáles son los aciertos. Más que todas las fallas. Listo. Gráfica, posición versus tiempo. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver algo muy sencillo y vamos a añadir a ese análisis una última cosa. Algo muy importante. Y va a ser la velocidad entre tramos. Entre tramos, no tramos. Sí, entre los tramos, entre los segmentos de esa gráfica. De AB, de B a C, de C a D. Vamos a calcular la velocidad. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad a partir de eso? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esto, mira. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la diferencia de la posición sobre la diferencia de tiempo. ¿Se alcanza a ver o lo escribo con otro color? Está como muy claro. Mientras que carga, voy a escribir con otro color, ¿vale? Es que no se alcanza a ver. La diferencia de la posición o el desplazamiento sobre la diferencia del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a ser igual a, escuchen bien, a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial de ese tramo. ¿Listo? De ese tramo. Y por lo general, esta es la verdadera fórmula. Esta de acá es la verdadera fórmula de la velocidad en una sola dimensión. Esta de acá. Solamente que la que hemos utilizado es más simplificada, más pura. Pero si vamos a analizar gráficas, vamos a requerir de esto. ¿Listo? Entonces, por favor, anoten. ¿Por qué? Vamos a analizar la siguiente gráfica. Ya les comparto en pantalla. Por favor, van a copiar la siguiente gráfica. Ahí está, la vamos a anotar. Les doy, ¿qué? 4 minuticos para que la hagamos correctamente. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Teacher, ¿cuáles son las fórmulas que aparecen en velocidad es igual a el triangulito del desplazamiento? Delta, abajo eso es tenemos- delta. Eso. Delta de X y abajo delta de tiempo. Sí. ¿Qué es lo que aparece después? Posición final, X sub F menos X sub I sobre T sub F menos T sub I. Gracias, teacher. Por favor, vamos a hacer esa gráfica que está o que he compartido.
y vamos a analizar. Valentina va a encender la cámara, lo mismo Amado. Bueno, Rodríguez como que se le escucha la voz, de pronto tiene problemas de conexión. Gracias, Lina. ¿Y quién me hace el favor? Camila, ¿me haces un favor? ¿Me puedes llevar el listado de la asistencia? Y lo mismo, las personas que tienen las cámaras apagadas. Gracias. Sí, porque toca así. Tocó a las malas, ¿no? Bien, démosles otro minutico para que terminen de hacer muy bien la gráfica. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, me van a calcular, por favor, eh, los desplazamientos de cada
tramo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Los desplazamientos de cada tramo, por favor, los van a calcular. ¿Sí? Entonces recuerden que primero, para ello, se coloca la posición final menos la posición inicial. Este va primero, por ejemplo, de A a B, primero se coloca el punto B y después el punto A. Listo. Yo tan solo voy a colocar la posición del punto A, que es 0, 0 y el otro es 3. Bien, mientras que ustedes vayan realizando eso. Entonces veamos lo siguiente. Paro. Compartir esto. Vamos a calcular la velocidad del primer tramo. ¿Listo? Entonces ya calcularon ya los desplazamientos. Bien. En este momento yo voy a calcular la velocidad del primer tramo. Es decir, la velocidad del tramo A, B. ¿Listo? Del tramo A, B. Yo lo hice acá. Entonces, aquí va a ser igual. La posición final. ¿Cuál es la posición final de ese tramo? De A a B. -3. Menos. Lo coloco así en azul, lo voy a colocar otra vez en color, porque también eso, inclusive lo hicimos en clase, como que también tenían como mucha hambre, que se los comieran. -3. Y sobre todo en el resultado de la clase anterior, la velocidad era negativa. Y cuando comenzaron a dividir se les olvidó eso. ¿Listo? Entonces, la diferencia menos. ¿Cuál es la posición inicial? 0. Bien. Ahora miremos la gráfica para ver lo siguiente. ¿Dónde está? Acá está. Vean lo siguiente. Justamente cuando es P, perdón, cuando la posición final, que es B, se encuentra en -3, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Un segundo, porque vamos a hacer esto. A ver si saca el lápiz. Coloquémoslo de negro. Porque vamos a hacer esto. Vamos a mirar exactamente en qué posición está ahí. Esto está exactamente acá, en 1. Entonces, eso es lo que vamos a anotar acá. 1, que es el tiempo final de ese tramo. ¿Cuál es el tiempo inicial de ese tramo? ¿Cuál es el tiempo inicial? 0. Pero no. 0. Porque fue donde inició el movimiento. 0, 0. ¿Listo? Y 3, 1. Entonces, realizamos la diferencia. Entonces nos queda -3 menos 0, -3. Y 1 menos 0, pues 1.
Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Menos 3 dividido entre 1, ¿cuánto es? Porque algunos, esperen, si fue en el parcial, 7 entre, Menos 7 entre 7 es 0 y 1 entre 7 es 6. Como graves, ¿no? Entonces, menos 3 entre 1 es igual a menos 3. Menos 3. Y entonces la velocidad es menos 3 metros sobre segundo en ese primer tramo. Menos 3. Hagamos el segundo tramo. La velocidad del tramo B, C. Vamos a calcular. Nuevamente, hacemos nuestra raya fraccionaria. De esta forma. Y entonces, revisemos la gráfica. ¿Cuál es la posición inicial de ese tramo? La posición final, perdón. La posición final de ese tramo, de B a C, es el punto C, porque va desde B a C. Solamente estamos mirando este tramo, ¿sí? Solamente esta recta. Entonces, ¿cuál es la posición final? Miremos acá, ¿qué es? 4. ¿En cuánto tiempo? En 3 En 3 segundos. segundos. Tengámoslo claro ahí. ¿Y cuál es la posición inicial en este caso? B. Menos 3. Menos 3, que está transcurrido en un Segundo. 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 Entonces, por favor, vamos a anotar. Entonces, decimos, es 4 la posición final. ¿Y la posición inicial cuál es? Menos 3. Menos 3. Es menos 3. Listo, ya tenemos el de arriba. El tiempo. Entonces, en 4, para que estuviera en la posición 4, o sea, 4 arriba, ¿cuánto tiempo transcurrió? En la gráfica. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. ¿Y cuál era la posición inicial? O cuando estaba en la posición inicial, ¿qué tiempo había transcurrido? Un segundo. Y entonces tal vez se vean confundidos. Mejor le coloco acá, metro, metro. Porque tal vez se puedan confundir. Y acá, segundo, segundo. Tal vez, viendo tantos números, se puedan confundir qué es lo que se coloca en cada lado de la fracción. ¿Listo? Metro, metro, segundo sobre segundo. Ahorita lo coloco acá arriba. Listo. Entonces, operemos. 4 menos 3. ¿Cuánto? 7. 7. ¿Por qué sería 4 más 7? 4 más 3, 7 metros. Coloquemos ahí. Y 3 segundos menos 1 segundo es igual a 2 segundos. 2 segundos. Y realizamos la respectiva operación. De manera 3,5. que nos va a quedar que la velocidad del tramo BC es de 3,5 metros por cada segundo. Por favor, vamos a anotar esto en el cuadro. ¿Listo? Acá lo coloco, voy a colocar acá los metros para que no nos confundamos. Segundo, segundo, metro, segundo. Pues que no nos confundamos con las unidades que hay que colocar. Muy bien. Realicemos el tramo CD. AB, CD. ¿Listo? Y entonces miremos la gráfica. Hay que mirar todas las veces la gráfica. Miremos que ahora vamos a mirar, es este tramo, esta recta de C a D. De manera que, ¿cuál es la posición final?
Menos 1. Menos 1. Menos 1, mírenlo acá. Acá, porque acá se va a desplazar en metros. O la posición, menos 1. Entonces yo lo voy colocando acá en el tablero. La posición final va a ser menos 1. ¿Listo? ¿Y cuál es la posición inicial? 4. 4. 4. Positivo. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Para este tramo. Listo, hacemos nuestra diferencia. A ver. Sobre. Ahora miremos el tiempo transcurrido. Coloquémosle metro, que a mí siempre se me olvida. Metro, metro. Bien. Segundos. Miremos a ver. ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta llegar a D? Mírenlo acá arriba. 4 segundos. Está acá arriba. Justamente acá. 4 segundos. ¿Y cuánto tiempo transcurrió en la posición inicial? 3 segundos. ¿Listo? Entonces, de manera que nos quedó de esta forma. Menos 1, menos 4, sobre 4 segundos, menos 3 segundos. ¿Listo? Operemos. Y nos va a quedar menos 1, menos 4, ¿cuánto es? Menos 5 Menos 5. sobre 1. Menos 5 metros. Y 4 segundos menos 3 segundos es igual a 1 segundo. 1 segundo. ¿Sí? La diferencia. Estamos haciendo una resta normal. 1. Ahora, 5 metros sobre 1 segundo es igual a menos 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad del tramo CD es menos 5 metros sobre segundo. Por favor, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer el resto, termino de compartir, el resto de los tramos, es decir, de D a E y de E a F. Esos dos. Por favor, lo vamos a realizar. Y me dicen cuánto les dio esa velocidad. Por interno. Si tienen alguna duda o pregunta sobre la ecuación o sobre cómo utilizarla, por favor, es momento de hacer. Listo, entonces yo veo que no hay preguntas. Vamos a hacerlo solitos entonces.
Listo, teacher. Que le envíe el resultado al privado. Listo. Entonces vamos a ver cuánto les dio. Bien, sí, sí. Bueno. Camila le dio 0,5. Negativa. No, Camila. Sí. En 2, sí. Correcto. ¿Quién es el que la tiene? Rodríguez, está mal. Sobre todo la última. De DAE. 0, ¿cómo así que 1? Isaac Macías. Listo, Guillén, muy bien. Y Juanita Botero lo mismo. El último tramo. Veamos lo siguiente. Lina Amado, 0. Listo, perfecto, Amado, así es. Miren, vean lo siguiente. Pues, a ver si lo hacemos por acá. La velocidad de AE. ¿Me recuerdan cuáles son los valores? ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición final de ese tramo? Menos 1, menos 1. Listo. Entonces la posición inicial de ese tramo es, perdón, la posición final es menos 1, pero la posición final es 1. Tanto final como inicial es 1. ¿En cuánto tiempo transcurrió eso? 6 y menos 4. 6 menos segundos y 4 segundos. Tiene que coincidir con este. De manera que si resolvemos, pues nos va a quedar lo siguiente. Menos 1 menos menos 1 es igual a 0. 0 metros. Sobre 2 segundos. Por lo tanto, cualquier número que divida 0 es igual a 0. 0. Por lo tanto, ¿qué pueden decir acerca de ese tramo? Que no se desplaza. Que no hubo velocidad. Tuvo velocidad, por lo tanto, no se Desplazó. movió. ¿Sí? No se movió nada. La partícula quedó quieta. ¿Listo? Y el último tramo, la velocidad de E a F. Bien. Diferencias. Entonces, ¿cuál es la posición final de ese tramo? 0. 0 metros. La posición inicial de ese tramo, Menos 1. No. menos 1. Posición, tiempo inicial. Bueno, tiempo 8 final. segundos. Los 8 segundos. ¿Y la posición final? 6 segundos. Segundos. Tiempo. Tiempo inicial, 6 segundos. Por lo tanto, haciendo las respectivas operaciones, nos queda menos 1. ¿Cuánto es? 1. 1 positivo. Y 8 menos 6 es igual a 2. 2 segundos. Por lo tanto, si hacemos la operación, 1 entre 2 es igual a 0,5 metros en segundo. 0,5 metros segundo. Y listo. Ya hemos calculado todas las velocidades de cada tramo. Y nótese algo interesante. Nuevamente, miren cómo está el sentido de esas velocidades. Y compárelos ahora con ¿qué? Con los desplazamientos que ustedes hicieron para cada tramo. ¿Por qué? Porque tienen que coincidir el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el primer tramo,
Su desplazamiento fue de menos 3 metros. Es decir, que fue hacia el otro lado. Y la velocidad también tiene que coincidir con ese menos. Lo mismo sucede con la parte del tramo CD, menos 5. Y pues el resto son positivos. Esto es lo más interesante de 0 metros. Ahora, les pregunto. Compartamos nuevamente la gráfica. Ahora sí, viendo la gráfica completa, no por tramos, ¿sí? ¿Me puede decir si el objeto se desplazó o no se desplazó? Vean completamente la gráfica. ¿El objeto se desplazó o no se desplazó? Perdón, teacher. El resultado del último tramo es positivo. No. Estoy viendo toda la gráfica. ¿Sí? Desde A hasta F. Toda la gráfica. ¿La partícula se desplazó o no se desplazó? No, no porque inició en 0 y pues también terminó en 0. Gracias, Juanita. Prenda, perdón. Prenda, teacher. Es que las confundo. Inició en 0 y terminó en 0. O sea, que el cuerpo se desplazó o no se desplazó. Se mantuvo. Pues al parecer, escuchen bien, al parecer, si tomamos una fotografía inicial y después una fotografía final de ese vehículo moviéndose en esa recta, el vehículo nos da la sensación de que no se movió. Escuchen bien, es la sensación, la percepción que nosotros tenemos. Gracias, Camila. Es la percepción que nosotros tenemos. El vehículo, al parecer, no se movió. Pero nosotros, si vemos la gráfica, ¿qué podemos decir? Que el cuerpo, el vehículo, sí se movió, sí se desplazó. Les pregunto ahora, esa va a ser su tarea. Me van a calcular, ¿qué me van a calcular ahora? El desplazamiento total, pues ya saben que es igual a 0. Me van a calcular la distancia total recorrida, la velocidad total, escuchen bien, la velocidad total y la rapidez total de la gráfica que se tiene ahí. ¿Listo? Van a calcular esas cositas que también se les preguntó en el parcial. ¿Listo? Empecemos como la más fácil. ¿Cuánto es la velocidad de ese vehículo total? Menos 4. Total. O sea, la velocidad de A hasta F. ¿Cuánto fue? Si su desplazamiento fue 0. ¿A cuánto equivale la velocidad? 0. 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que también se les preguntaba. Tomen la posición final, que es F, que es 8, menos 0 sobre el tiempo inicial. Perdón, 8, no, que es 0. La posición final es 0, la posición inicial es 0. 0 sobre 0. Y el tiempo sí es 8 menos 0. O sea, 0 menos sobre 8 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué les falta calcular? La rapidez y la distancia total del recorrido. Que eso sí, fue lo que hizo el vehículo. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso terminamos clase 8. ¿Vale? Listo, teacher. Gracias. Bendiciones. Linda tarde. Bueno, teacher, chao, Gracias, teacher. teacher. Chao. Que estén bien. Feliz tarde. Chao, teacher. Chao.